Vamos a empezar hoy el tema de probabilidades. Entonces ya no me voy a dejar ver más, ya no tengo el tablerito mágico hoy porque vamos a hacer ¿cómo se llama? Una clase de probabilidades muy simple, muy, muy didáctica, llamémoslo así, porque para entender la probabilidad siempre tenemos que entender primero los conceptos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar solo eso, vamos a hablar solo conceptos. Recuerden que les voy a montar estas diapositivas ahorita, junto con esta clase la monto al canal de YouTube y estas diapositivas se las voy a montar al poli virtual para que ustedes, pues quien quiera ir adelantando conceptos y leyendo lo pueda hacer, aunque sé que andan un poco ocupados, aquí lo vamos a ir haciendo. La otra semana vamos a trabajar solo en probabilidad. De hecho, también en el canal de YouTube ya hay clases anteriores. Esta misma clase pues está montada con los grupos, dos grupos que ya los hemos visto. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito sobre lo que es probabilidad. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros hablamos de probabilidad, hoy vamos a rezar un tantico. Entonces, empezaría uno a preguntarse, ¿cuál es la probabilidad de aprobar estadística? ¿Sí? Entonces, también uno podría preguntarse, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme en un trancón cuando voy a clase? Pues en este momento no hay ninguna probabilidad de que eso suceda, ¿verdad? O sea, nosotros siempre estamos midiendo o estamos evaluando qué tan probable es que ocurra algo. Entonces, miren ustedes, esta clase en presencial es mucho más divertida que así, porque yo siempre les hago la siguiente pregunta. ¿Qué tan posible es que llueva? Entonces, cuando me preguntan, ¿es posible que hoy llueva o qué tan posible es que llueva? La gente mira para el cielo y dice, sí, es posible, o no, no es posible. Pero cuando yo ya pregunto, ¿qué tan probable es que llueva? Ya la respuesta no puede ser sí o no, porque entonces ya el concepto de probabilidad ya no hace alusión a una respuesta, digamos, cualitativa o subjetiva, sino a una respuesta un poquito más, digamos, más técnica, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que mirar nosotros, que cuando vamos a hablar de probabilidades, estamos hablando casi que lo mismo, de una posibilidad, pero la gran diferencia es que la probabilidad, cuando yo ya digo qué tan probable es, yo ya no respondo, como les decía, con una parte cualitativa, sino que voy a dar un número. Entonces, mucha gente dice, ay, no, es que hay un 80% de probabilidad de que llueva. Ojo, ya no vamos a volver a decir eso. Vamos a decir, hay un 80% de posibilidad de que llueva. Porque cuando nosotros vamos a hablar de probabilidad, ya la probabilidad va a ser un número. Entonces, ustedes ya saben que yo en las diapositivas, pues, ellas van por un lado y yo por otro. Entonces, miren que acá vamos a decir, ganará tu equipo preferido. O sea, siempre que nosotros queremos calcular probabilidades, contestar este tipo de preguntas, vamos a hacer alusión a la probabilidad. Entonces, ¿qué vamos a ver en el tema de probabilidades inicialmente? Vamos a mirar qué es el concepto de probabilidad. Vamos a mirar algunas reglas de cómo se calculan esas probabilidades y vamos a mirar de qué manera se va construyendo o se va trabajando con ellas. Entonces, inicialmente, nosotros, así como hablábamos en la parte descriptiva, que teníamos que entender o tener algunos conceptos claros, también va a ocurrir exactamente lo mismo en la parte de probabilidad. Entonces, empecemos diciendo, por ejemplo, miren que esta es la rezandería. Esta es la rezandería, aquí nos vamos a quedar un ratico. Miren que cuando decimos, la probabilidad es una herramienta para medir la posibilidad de ocurrencia de un evento. Entonces, miren, este pedacito que tenemos acá, miren que decimos que es una herramienta y miren que es medir la posibilidad. Quiere decir que si a usted le dicen qué es una probabilidad, simplemente desde la parte desmenuzada, pues que uno tiene que decir, una probabilidad es la medición matemática de la posibilidad. Así de simple, o sea, yo voy a decir, cuando yo estoy calculando probabilidades, estoy asignando un valor numérico a la posibilidad de que ocurra algo. No nos volvamos técnicos todavía diciendo eventos, sino que cuando a mí me pregunten, ¿qué tan probable es que alarguen la cuarentena? Yo no puedo decir, uy, sí, uy, no, porque si me dijeron, ¿qué tan probable significa
que yo tengo que responder con un número, ¿sí? Si a mí me dicen, ¿será posible que alarguen la cuarentena? Yo puedo decir sí o no, ¿verdad? Pero si me dicen, ¿qué tan probable es que alarguen la cuarentena? Entonces yo ya no puedo responder sí o no, o decir muy probable, poco probable, más o menos probable. No, yo ya sé que como la probabilidad es una medición numérica de la posibilidad, entonces yo ya tengo que responder con un número. Miren que adicional, en la rezandería también decimos que es la medición de la incertidumbre, ¿sí? O sea, yo cuando tengo alguna incertidumbre, no sé qué podría pasar, yo puedo empezar a utilizar algunos cálculos de probabilidad para disminuir esa incertidumbre. ¿Se acuerdan que en la descriptiva nosotros decíamos que en la estadística servía para minimizar el riesgo cuando había incertidumbre sobre algunas situaciones o cuando vamos a tomar decisiones? Entonces la probabilidad me ayuda a eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Miren ustedes, esta es una parte que ustedes me pueden gozar. Yo les cuento una anécdota con esto. Cuando yo estaba estudiando la maestría, había un profesor al que quiero mucho, y él nunca supo esto, espero que no lo vayan a contar, que tenía una muletilla. Algún día me cuentan la mía. Pero la muletilla del profesor era decir cierto. Y alguna vez en una clase que estaba yo así ladrilluda como esta y estaba uno todo estresado, con una compañera nos pusimos a contar en esa clase cuántas veces el profesor decía cierto y dijo más de 200 veces la muletilla cierto. ¿A qué viene lo que le estoy diciendo? Que este pedacito de puede tomar un valor entre 0 y 1, ¿sí? Ese pedacito yo lo voy a repetir y si ustedes quieren me lo cuentan y me hacen una tabla de frecuencias, cuántas veces en las clases de probabilidad yo repetí eso. Estamos diciendo que la probabilidad es un número, este entero sobra, lo tengo que quitar, es un número entre 0 y 1. Ojo pues, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque de aquí en adelante, hasta finalizar el semestre, nosotros vamos a utilizar muchísimas técnicas diferentes para encontrar la probabilidad de que algo ocurra, cualquier cosa que sea. Entonces, ¿qué va a suceder? Que siempre se los he dicho a todos, inclusive a nivel de maestría, el que sea. Si usted realiza si usted realiza un modelo super matemático, así espectacular, y llena 3 tableros y me saca un montón de fórmulas y al final me dice, la probabilidad de que Medellín quede campeón es 2.5, adivine cuánto tiene. Sí, adivine cuánto tiene. 0. 0. ¿Por qué? Porque la probabilidad siempre me tiene que dar un número entre 0 y 1. No me puede dar mayor que 1, no me puede dar negativo, que sería menor que 0. ¿Me puede dar 0? Sí, pero no me puede dar un número mayor que 1 ni negativo. Eso lo vamos a entender un poquito más cuando nosotros veamos de dónde sale la probabilidad. Sí, que no va a ser hoy, eso lo vamos a ver el próximo martes. Porque esto es lo que necesito que ustedes entiendan claramente. Lo que tenemos que entender es esto, que esta probabilidad es un número entre 0 y 1 y que si a mí me da una cosa diferente es porque me equivoqué. Entonces empecemos a mirar. Aquí dice 0 si nunca se presenta y 1 si siempre lo hace. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si yo les digo a ustedes, la probabilidad de que alarguen de que la pandemia, de la cuarentena se alarga es 0, ¿qué significa eso? Entonces, 0 en términos de probabilidad significa que eso a lo que yo le estoy calculando la probabilidad no va a suceder. O sea que es, volvamos aquí, es un evento ¿qué? Imposible. Entonces, vuelvo y les pongo el ejemplo de los equipos de fútbol, que casi siempre es el que me funciona, que yo les digo a ustedes, por ejemplo, los paisas que somos tan exagerados. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que Medellín quede campeón? Y uno por ser exagerado dice, no, menos 300. Entonces uno le dice, este está equivocado. Lo que quiere decir es que es algo imposible. Simplemente dice 0. La probabilidad es 0. Miren, ¿cuál es la probabilidad de que yo nazca en una hora? ¿Cuál es la probabilidad de que yo nazca en una hora? Eso es algo imposible. O sea que yo no podría decir,
A ver qué me dijeron por aquí en el chat. La probabilidad de que yo nazca en 1 hora es 0, exactamente. Yo simplemente digo es 0 y quien ya sepa de probabilidades sabe que eso significa que a lo que yo le quiero calcular la probabilidad no va a ocurrir. Sí, eso no va a ocurrir. ¿Cuál es la probabilidad de devolvernos en el tiempo y que no haya pandemia? 0. Pues en este momento nosotros no tenemos ninguna forma de hacer eso, o sea que la probabilidad es 0. Pero si yo les pregunto a ustedes, y miren a ver si me pueden contestar, ¿cuál es la probabilidad de que yo me muera? No en 1 hora, sino de que yo me muera. ¿Cuál es la probabilidad de que yo me muera? ¿Esa probabilidad cuánto es? 1, exactamente. ¿Por qué es 1? Porque todos los que nacemos nos tenemos que morir. O sea que eso es ¿qué? Seguro. Entonces nosotros estamos hablando que la probabilidad se mueve entre lo imposible y lo seguro. O sea que por eso me da un número entre 0 y 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a calcular esa probabilidad y vamos a decir, si por ejemplo yo les digo a ustedes, la probabilidad de que hoy llueva es 0.2, ¿eso qué significa? ¿Qué podrían decir ustedes? Si van a salir, que yo sé que no pueden salir, pero si alguno tiene que trabajar, va a llevar sombrilla y buzo. Si la probabilidad de que hoy llueva es 0.2, yo echaría en mi morralcito un buzo y una sombrilla. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque como ese 0.2 se acerca, yo trabajo. No, pero es que no es que trabaje, sino que digo es ciencia. Bueno, usted trabaja, entonces va a echar su sombrillita y su busito si la probabilidad de que llueva es 0.2. Echa la sombrillita y el buzo. No, porque aunque tengas que salir, 0.2, ¿qué significa? 0.2 está muy cerquita a 0, entonces es poco probable, o sea, se está acercando a lo imposible, ¿sí o no? Entonces, como yo digo, 0.2 es una probabilidad baja de que llueva, pues yo me arriesgo. Yo no me voy a encartar con una sombrilla y con un buzo sabiendo que de pronto no llueve. Pero miren qué pasa, que si yo les digo que la probabilidad de que llueva es 0.8, ¿eso qué significa? 0.8 ya está cercano a 1, entonces ¿qué va a suceder? Que como eso está cercano a 1, tenemos mucha más opción de que llueva, entonces yo me voy a arriesgar. Si yo no llevo mi sombrillita y mi buzo, entonces lleva el plastiquito, eso, al menos un plastiquito, entonces no sé, ya, pero mira que eso es para, ella acá me dicen, llevo un plástico para no mojarme, pero entonces mira que lo guardas. Pero ojo que quiero decir una cosa. Si la probabilidad es 0.2 de que llueva, ¿sí o no? Entonces hay una probabilidad de que no llueva de cuánto, ¿sí? Y si la probabilidad es 0.8 de que llueva, entonces ¿cuánto es la probabilidad de que no llueva? ¿Sí? Entonces respondamos la primera pregunta. Si tengo una probabilidad de 0.2 de que llueva, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva? 0.8, ¿sí o no? O sea, de que llueva, como decimos en las monedas, cara o sello, ¿sí o no? Mire pues, yo digo, la probabilidad de que hoy llueva es 0.2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva? ¿Cuánto es? Si la probabilidad está entre 0 y 1, entonces yo digo, Punto 8. es 0.8. Si la probabilidad de que llueva, miren, ¿qué puede pasar en un día? Que llueva o que no llueva, ¿verdad? Entonces, si la probabilidad de que llueva es 0.2, pues la probabilidad de que no llueva es 0.8. Pero entonces ahora al revés. Si la probabilidad de que llueva es 0.8, la probabilidad de que no llueva es 0.2. ¿Listo? Exactamente, o sea, eso se llama complemento, lo vamos a ver después, pero necesito es que entendamos eso porque ahí tenemos solamente dos resultaditos, ¿cierto? Yo digo, uno lo entiende más con esta probabilidad. Si yo les digo, les pregunto a ustedes, se va a lanzar una monedita al aire, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? ¿Quién me contesta? Yo lanzo la monedita al aire, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? 0.5. No me digan 50-50, porque 50 ya sabemos que no es una probabilidad. La probabilidad siempre es un número entre 0 y 1.
O sea, acuérdense, ya cuántas veces lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. Cierto, 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 200 veces. La probabilidad es un número entre 0 y 1, o sea que si yo lanzo una moneda al aire, la probabilidad de que salga cara es 0.5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga sello? La probabilidad de que salga sello es otro 0.5, ¿sí o no? Entonces, miren ustedes, estamos diciendo que nosotros vamos a tomar decisiones, pues para eso es que calcula uno la probabilidad. Como también les he dicho a ustedes, uno no se levanta un día aburrido y dice, ay, no tengo nada que hacer, vamos a calcular probabilidades. No, siempre que uno va a hacer un cálculo de una probabilidad es porque necesita tomar una decisión. Entonces, vamos a hacer un ejemplito aquí muy chiquitito. Un ejemplito muy simple, digamos aquí. Vamos a tomar una decisión. Lancemos una moneda al aire. Ustedes me van a decir qué vamos a hacer. Si cae cara, les pongo a todos 5 en el curso. Pero si cae sello, les pongo 0. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Se arriesgan o no se arriesgan? ¿Qué pasa ahí? Que la probabilidad está ¿en dónde? En todo el centro. O sea, que al momento de yo tomar una decisión, ¿qué me va a suceder? Ustedes se arriesgarían. Yo lanzo la moneda. Si cae cara, les pongo 5. Y si cae el sello, les pongo 0. Entonces, ¿ahí qué decisión tomo yo? O sea, cuando la probabilidad está en ese punto 5, entonces ya tomar una decisión no es tan simple, ya depende de otros factores adicionales. Y es el conocimiento que tengan ustedes del fenómeno que están estudiando, etcétera. Sí, entonces es muy importante que nosotros sepamos y entendamos hoy. Por eso les digo, es simplemente entender estos conceptos, y es que la probabilidad es un número entre 0 y 1, y que el 0, mientras más cercano está a 0, es porque las posibilidades de ocurrencia de eso a lo que estoy calculando la probabilidad son muy bajas, y cuando está muy cercano a 1, las probabilidades de ocurrencia son muy altas. Pero miren que también viene la cosa. Si usted llega y prende el radio por la mañana, que es que la probabilidad de que hoy llueva es 0.8, y usted saca el plastiquito, saca la sombrilla, saca una chaqueta súper gruesa y no llueve. Y entonces usted empieza a decir, es que esa gente si no, no sabe calcular probabilidades. Entonces yo le digo, el que no sabe es usted, porque así como había probabilidad de 0.8, que era muy alta, también teníamos un 0.2 de no ocurrir. O sea, cuando uno calcula la probabilidad, no significa que es ya palabra de Dios. Sí, no. Estamos diciendo que la probabilidad de que llueva es muy alta, pero también se puede dar que no ocurra el evento al que le calculé. Sí, porque así como había 0.8 de probabilidad de ocurrencia, había 0.2 de probabilidad de no ocurrencia, o sea que se pueden presentar cualquiera de los dos fenómenos. Lo que pasa es que según como yo calcule la probabilidad, me va a dar que es mucho más probable que ocurra al que le estoy calculando esa probabilidad. Entonces, mira, aquí, ¿para qué nosotros utilizamos la teoría de probabilidades? Entonces, a veces uno no le ve utilidad a las cosas, y a veces me han hecho preguntas, yo les he contado a ustedes donde dicen, no, pues es que eso ¿para qué me sirve a mí en la vida? Pues realmente no nos sirve a nosotros en nuestra cotidianidad, pero cuando ya estemos trabajando con datos, cifras y demás, uno casi siempre utiliza la probabilidad para predecir resultados. O sea que nosotros empezamos a mirar que nosotros podemos eh, tomar decisiones con modelos matemáticos que usan la probabilidad para predecir un resultado determinado. O sea que nosotros podemos pronosticar que ocurra algo. Entonces, muchas personas trabajan con las probabilidades básicamente para predecir resultados y tomar decisiones, pues. Entonces, miren que acá se pueden construir esos modelos. Les voy a dar como algo, porque yo sé que muchos de ustedes leen y consultan tutoriales y demás, y empiezan a mirar que casi todos los textos de estadística, o muchos ya pues ahora con la internet no están así, casi todos los textos de estadística tienen información o calculan las probabilidades haciendo uso de monedas, de dados, de cartas, de la ruleta. ¿Por qué? Porque cuenta para, yo no sé quién sería el que se inventó esta historia, por eso sí me la escuché, que la teoría de probabilidades nació precisamente de un ludópata. Ustedes saben que es un ludópata. Había un conde en Francia que se llamaba el conde de Meray. Resulta que el conde de Meray
era adicto a los juegos, o sea que los juegos de azar son mucho más viejitos que yo y que nosotros todos juntos. Entonces el conde de Meré, cuando jugaba y jugaba, era un tipo rico, él jugaba y jugaba y jugaba, empezó a observar que los resultados de esas apuestas eran como muy, tenían como cierto patrón. Entonces, ¿qué dijo él? Yo voy a inventarme una teoría donde yo pueda predecir cuál va a ser el resultado de un dado, cuál va a ser el resultado de la ruleta. Pero resulta que él no tenía las herramientas académicas, pues, y la disciplina y la formación de la época para hacer eso. Entonces llamó al señor Pascal y Pascal pues no era ludópata y decía, no, yo no me voy a meter a un casino a jugar. Y Meré le dijo, no, sí, venga, hágale. Y Pascal se metió en el casino, empezó a jugar y ya con su formación matemática y sus conocimientos, él desarrolló la teoría de probabilidades. Entonces, miren ustedes, el conde de Meré se volvió más rico y Pascal desarrolló toda una teoría, ¿sí? Pero ojo, que eso no es tan fácil. Adivinen dónde estaría yo, pues no en este momento, pero sí antes de ser profesora. Si fuese tan fácil uno predecir los resultados en un casino, yo estaría en un casino, no aquí dando clase, porque ya sería uno multimillonario. Si pudiese predecir tan fácilmente todos esos resultados. Hay una cosa que ustedes que también han visto tanta televisión, en Discovery también dieron alguna vez una serie donde mostraban unos jóvenes por allá en Europa que están vetados para entrar a los casinos. ¿Por qué están vetados? Porque ellos ya hicieron un modelito donde predicen esos resultados y ellos empezaban a ganar y estaban pues casi que quebrando los casinos, entonces los vetaron. Entonces ya sabemos que de ahí salió pues como la teoría de probabilidad. Entonces hay cosa muy importante y es que las definiciones, y siempre lo van a ver, es basados pues en eso. Algunos ejemplos que nosotros vamos a hacer aquí van a ser con esa teoría de juegos para que no crean pues que es que no hay forma de mirar, sino que es más fácil después nosotros hacer la asociación con la vida real y ya empezar a calcular qué queremos entender son los conceptos. Entonces, empezamos nosotros mirando en estos 5 minutitos que hay, vamos a mirar algunas definiciones. Como les decía yo en clase, hoy no nos va a tocar ver esto. Vamos a ver tres conceptos y nos vamos aquí. Yo creo que solamente vamos a ver un concepto. El concepto de experimento y ya pues terminamos, subimos esta clase y el próximo martes los continuamos pues con la parte conceptual para que terminemos todo el tema de probabilidad de variables cualitativas, porque acuérdense que vamos a seguir hablando de probabilidad el resto de semestre. Entonces miren ustedes, cuando a uno le hablan de experimento, uno normalmente se va como a la bata de laboratorio, como los tubos de ensayo, etcétera, etcétera. Entonces miren ustedes que cuando estamos en la parte estadística, nosotros decimos que un experimento desde la rezandería, entonces es un procedimiento que se puede llevar a cabo bajo un cierto conjunto de condiciones, un número definido de veces, de modo que cada realización, ese procedimiento presenta un resultado. Ojo pues, ya no vamos a rezar, sino que vamos a entender que es un experimento. Palabra asociada con experimento, procedimiento. Entonces aquí vamos a decir, si nosotros vamos a hacer un experimento, significa que estamos haciendo un procedimiento. Ese procedimiento se va a hacer bajo un cierto número de condiciones. Entonces miren ustedes, es tan simple como esto. El procedimiento de medir, lo que ustedes están haciendo en este momento son experimentos. Están midiendo el sexo, están midiendo el programa al que está matriculado, están midiendo lo que hace un fin de semana, están midiendo... Siempre yo voy a medir eso. ¿Y qué va a pasar? Que esa medición yo la voy a hacer bajo cierto conjunto de condiciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que si yo voy a preguntar hoy, ¿qué hace usted los fines de semana? Y tengo unas opciones, al otro que le voy a preguntar, ¿qué hace usted los fines de semana? No le voy a dar otras opciones. O sea, siempre voy a medir lo mismo, ¿cierto? Eso es lo que significa. Las condiciones de medición siempre son iguales. ¿Cuántas veces voy a hacer eso? Lo voy a hacer un número definido de veces. O sea que es n veces. ¿Sí? Entonces,
Cuando yo hago ese experimento n veces, entonces, ¿qué va a pasar? Siempre voy a tener un resultado. O sea, que cuando yo hago un experimento, tengo un resultado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer simplemente? Saber qué voy a medir, cuántas veces lo voy a medir, cómo lo voy a medir y qué resultados voy a tener. Me explico. Si yo voy a medir, voy a saber el sexo de los estudiantes que están en este momento conectados. Yo ya sé que qué tengo que hacer, pues simplemente los resultados que va a tener es hombre o mujer. Entonces simplemente hago la mención. ¿Y cuántos hay conectados en este momento? En este momento hay conectados 15 personas. Entonces yo voy a tener dos resultados supuestamente, que son hombre y mujer, pero van a variar porque ustedes son 16. Entonces puede que tenga 8 hombres y 8 mujeres, 9 hombres y 7 mujeres, etcétera. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos a llegar hoy, ya no nos queda sino menos de un minutito y entonces vamos a mirar qué va a suceder. El próximo martes ustedes vamos a continuar con esta temática, me entregan el tallercito y ya les voy a montar estas diapositivas por si alguien quiere pues leer la parte conceptual de probabilidad. Hoy nos tiene que quedar claro que la probabilidad es la medición matemática de la posibilidad y que siempre hay un número entre 0 y 1, o sea que se mueve entre lo imposible y lo seguro. Eso es lo más importante de entender hoy y que ya pues vamos a mirar en estas restico de días cómo calcular probabilidades. Volvemos a retomar el martes con lo que es el experimento y si necesitan cualquier cosita, entonces ya saben que me pueden buscar, me pueden preguntar. Si me las hago la loca, mentira, si estoy en clase o algo, entonces ustedes me vuelven y me preguntan y yo con todo gusto les contesto. ¿Listo? Entonces, que descansen, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Ya les voy a subir la clase a YouTube y les monto las diapositivas ¿cómo es que se llama? Al poli virtual. Con todo gusto. Chao, que estén muy bien. Con gusto.